Estoy contenta de ver el lugar colmado que se interesa por la historia judía y la Kabbalah. Puede ser que cuando yo digo la palabra Kabbalah, o como ustedes dicen, Kabbalah, tenemos la intención de distintas cosas. Voy a explicar enseguida a qué me refiero, pero voy a empezar por lo que tienen intención hoy en el mundo occidental. Si yo pudiera dedicar un premio Nobel al marketing, se lo daría al Centro de Kabbalah, porque que lo fundó el Rabino Berg, porque ese Centro de Kabbalah en la costa occidental logró con éxito disuadir a un público enorme en lo que no existe en la realidad. Logró coronar con éxito la venta de la Kabbalah de una manera que nunca fue vendida y de una manera que nadie necesita. Es decir, es una cuestión digna de ser alabada porque nunca antes del siglo XX nadie vendía Kabbalah. No era un producto para la venta, no era un tema para estudios de hombres y mujeres juntos, ni judíos y no judíos juntos. Pertenecía a un rubro totalmente distinto. Pero, visto y considerando que el Centro de Estivación de la Kabbalah, que tiene el derecho del Premio Nobel para el marketing, logró convencer a todo el mundo que Kabbalah es un tema adecuado para tratarlo en cualquier ámbito, sin saber el hebreo, sin leer la literatura cabalística, sin saber la historia del pueblo judío. El rabino Berg quiere decir, no es un rabino realmente, pero se llama así, se autodenomina así, logró convencer al público de que en el mundo, en este mundo posterior a la Segunda Guerra, en el tiempo en que comenzó la nueva era, en que todas las cosas son equivalentes y nada tiene valor, se le puede llamar el gran mercado de todas las tonterías del mundo. Nada es sagrado, nada es más importante o menos importante. No hay diferencia entre cartas, un poco de budismo, un poco de Kabbalah, los piolines rojos, verduras, vitaminas, todo es lo mismo. ¿Cuál es el común denominador? Que es muy bueno para la salud tuya. Kabbalah nunca se ocupó de la salud de nadie. Es decir, yo digo, tienen todo el derecho del Centro de la Investigación de Kabbalah un premio Nobel en marketing, porque tomó una idea que desde su base pertenece a otro lugar totalmente distinto. Pertenece a un mundo que se lo puede definir en 3 oraciones. Kabbalah es una biblioteca gigante de cientos de libros y miles de tomos que fueron escritos en manos de judíos que sufrieron un tremendo sufrimiento por la historia. Permítanme asegurarles que si no hubiéramos sufrido tanto en la historia, no hubiéramos escrito la Kabbalah. Kabbalah no estaba destinada a la diversión de nadie en su concepto personal en el que se hace hoy. No estaba destinada al cuento de adivinanzas o chistes o en la búsqueda espiritual del individuo. No tengo ninguna crítica en contra. Toda persona tiene su posibilidad de buscar su camino espiritual, pero no es correcto llamarlo Kabbalah, porque Kabbalah, mis amigos, es historia de la fantasía creativa en un ámbito religioso que fue escrita por aquellos que fueron derrotados, gente que vivían en causas en condiciones trágicas, que se prometieron que detrás de ese caos hay un orden, que detrás de lo abominable hay también justicia, que a pesar de lo tormentosa de la historia hay un juicio y hay un juez, y que las cosas que nosotros vemos en la realidad, en nuestra realidad, de ninguna manera son el comienzo y el final de la acción. O sea, la idea era que la realidad concreta no es de ninguna manera la única cuestión posible. Yo veo la Kabbalah como una literatura de libertad, como un testimonio contra los tormentos de la realidad. Y por eso, cuanto más grave, más difícil la realidad, así la creatividad mística judía y la Kabbalah en particular
florecieron. Y a la inversa, cuando estaba todo bien, no había necesidad de una literatura cabalística. Es muy interesante saber cómo los cabalistas se autodenominaban, no hoy, los vemos nosotros, no como los vemos nosotros hoy, sino como ellos se autodenominaban. Ellos se llamaban los que se ocupaban de cuestiones nuevas, viejas. Es un concepto muy interesante y muy preciso. ¿Qué significa cosas nuevas? Ellos imaginaron su mundo como un mundo de variopinto. Esa base que cuando empezamos a tejer un tapiz, es donde empezamos a enhebrar todo, viene de la palabra mezcla, y esos violines, esos hilos, son insertados justamente con el resto de los hilos y quedan allí en ese tapiz. Ellos recibieron del pasado esa base, por eso se las llama cosas nuevas, viejas. Las cosas antiguas es todo lo que recibieron del pasado. El Pentateuco, los profetas, los cánticos, los libros de sabiduría, todos juntos 24 libros. Y después la Mishnah, el Talmud, los sabios y los agregados y los Geonim, hasta el momento en que comenzaron a crear esta Kabbalah. ¿Cuál es ese momento histórico? Después de las cruzadas, entre 1096 y 1296, en ese momento todas las comunidades de Israel en Europa fueron aniquiladas y fueron convertidas al cristianismo a la fuerza. Después de 1096 hasta 1296 comenzaron las personas en España, Barcelona, Gerona, a crear un mundo nuevo, al que lo llamaron cosas nuevas, antiguas. Pero cuando dijeron cosas antiguas, como dije, se referían a toda la tradición judía previa. Cuando decían cosas nuevas, se referían a esa mezcla de hilos que mezclaron con el tapiz, a cosas que se fueron agregando a las antiguas, a las nuevas ideas que incluyeron dentro de las ideas antiguas y crearon una nueva textura. La palabra texto, textil y textura, todas provienen de la misma raíz. El poder tejer, crear una nueva combinación que produzca este tapiz. Tomamos textos a partir del enlace de palabras viejas y nuevas, creamos textiles de esta mezcla de estos hilos y creamos una textura nueva a partir de los mundos viejos, antiguos. Esto es lo que hace la Kabbalah. Pero para entender Kabbalah debemos entender esta combinación, esta base, la piedra basal de la cual se desprenden las cosas. Yo quiero, con vuestra licencia, comenzar no por el siglo XIII, sino por el momento en que comenzó la mística judía y las cosas se relacionaron unas con otras inmediatamente. En el año 587, antes de la Era Común, fue destruido el primer gran templo en Jerusalén. Hasta el día de hoy guardamos duelo, leemos el relato de Eja, el 9 de Av, cuando nosotros recordamos la destrucción del primer templo. ¿Qué más ocurrió en esa destrucción, además de ello? Que Jerusalén fue conquistada por el rey de Babilonia, fue destruido el templo, que los ángeles y el carruaje fueron llevados a Babilonia, que fueron al exilio en Babilonia. Se creó una nueva percepción del mundo, a la que llamamos mística judía. Ese momento en el cual se creó es la profecía de Ezequiel. Ezequiel, el hijo del Cohen, ya era un joven en Babilonia. Nos cuenta, se abrieron los cielos y se vieron esas visiones de Dios. Ezequiel nos promete que 1000 años después de Moisés ve cosas en el cielo
Antes de él nadie las había visto. Desde los días de Moisés, en que se vio ese carruaje y ese candelabro y ese templo y el resto de las cosas que componían el Sancto Sanctorum, desde los días de Moisés, que los describió al hijo de Betzalel, a través de Betzalel, nadie vio con sus ojos lo que había en esos mundos superiores. En una oración, todo lo que vio se lo llamó el carruaje. Según el versículo, y para el modelo, para el molde de ese carruaje, con los ángeles que están allí desplegados sobre el arca. Así describe David a su hijo Salomón lo que debe ser, lo que debe haber en el Sancto Sanctorum. ¿De dónde se toma esta expresión? Del libro Éxodo, cuando Dios le dice a Moisés, haz el Sancto Sanctorum del tabernáculo como un molde que vos viste en el monte. Fíjense el verbo en hebreo. A Moisés se le mostró, no vio él por sí mismo, se le mostró desde el cielo. Se le mostró desde el cielo estas muestras divinas. El hombre que vino después y vio esas visiones fue Ezequiel, hijo de Buziel, Cohen, el sacerdote, después de la destrucción del templo. ¿Qué hace Ezequiel? Él dice una oración muy simple. Todo lo que fue destruido en la tierra existe eternamente en el cielo. La realidad terrena de ninguna manera no es el final. La realidad terrena que fue destruida tiene un ancla para adherirse a ella en el mundo más allá. Hay carruajes en el cielo, hay ángeles en el cielo, hay querubines en el cielo. Todo lo que había en el Sancto Sanctorum, en el primer templo, nos dice Ezequiel el profeta, en esa visión, en esa profecía, se encuentra también en los mundos elevados superiores. Desde el 587 antes de la era común, cuando fue destruido el primer templo, y el profeta Ezequiel cuenta que en oposición a ese templo destruido en Jerusalén, ve ese arca superior en el cielo y en él eternamente todo lo que fue destruido en la tierra. Allí se toma el molde místico, la percepción mística que se denomina la tradición del carruaje. El carruaje del versículo, de acuerdo al molde de ese carruaje de oro y a esos querubines que adornaban el arca divina. El carruaje es lo que había en el Sancto Sanctorum, el lugar donde Dios fue revelado al sumo sacerdote una vez por año en el Día del Perdón, cuando ingresaba por detrás de una cortina de incienso, se ubicaba detrás de los querubines y a partir de allí elevaba una plegaria maravillosa que él elevaba frente a Dios, una bendición para los padres y los hijos, que siempre se apiade de Dios en los momentos de enojo. Pero desde nuestro aspecto, desde el momento que Ezequiel creó este molde, lo que funcionó en la tierra y parecía perdido, está en una existencia eterna en el cielo de una manera que nadie puede dañar. O sea, los judíos, a partir de allí, una amplitud celestial que se lo llamó el mundo del carruaje. Desde el siglo VI antes de la era común y hasta el siglo XIII, la mística judía central era la mística de la Merkabah. Cuando en la destrucción del segundo templo tomaron el mismo principio, pero lo duplicaron por 7, lo multiplicaron por 7. Cuando Tito destruyó en el año 70 de la era común el templo, dijeron los sacerdotes y los místicos, a los que se los llama los dueños de esa literatura de entonces, por el templo que se destruyó, hay 7 grandes templos en el cielo. Por un carruaje que estaba dentro del Sancto Sanctorum, hay 7 como esas en el cielo. En lugar de 24 guardias de sacerdotes que estaban en un turno prolongado semanalmente allí en el Templo de Jerusalén hasta el año 70 y no estuvieron más en los próximos 2000 años, prometieron los místicos que hay 24 guardias de ángeles que cantan día a día en esos 7 cielos superiores que cambiaron al arca que fue destruido. La palabra arca y la palabra santuario es la misma palabra. Es lo que se dice templo, decimos Seijal en hebreo,
en plural, Eijalot, Mikdash templo, Mikdashim templos. La idea era simple. Por cada cosa destruida en la tierra, hemos construido en nuestra imaginación creativa 7 multiplicado por 7 eternos. Si elevábamos esa ofrenda diaria por la mañana y por la tarde, en esos arcas celestiales, allí están los ángeles cantando día y noche los cánticos de los sacerdotes, los cánticos del Shabbat, los cánticos de los agregados. Todo lo que se hacía como ritual en la tierra se tomó como liturgia para cuestiones sagradas. Imaginábamos esos 7 lugares sagrados y los describimos como una canción. Volvíamos sobre esto día a día, cada Shabbat, en los círculos de quienes transmitían estos conceptos. Durante 1700 años, entre 586 antes de la Era Común y hasta el final del siglo XIII, al final de las cruzadas 1296, teníamos una gran mística que se la denominó la mística de la Merkabah. Tenemos miles de renglones de canciones, de poesías que describen a los ángeles, a estos 7 arcas, a esas bendiciones, a esos sabios que se elevaban a esos mundos superiores. Todo esto en cánticos, en poesía, en imaginación, con creatividad, con exégesis mística. No obligaba y comprometía a nadie. No es jurisprudencia, no es ley. Es equivalente al cántico, a la poesía. Había una necesidad profunda de ello para asegurarle al pueblo que no tenía un templo, que no tenía una capital y que estaba en el exilio, que tenemos un mundo más allá del mundo revelado, que hay justicia por detrás de la injusticia, que hay eternidad más allá del tiempo, que hay orden detrás del caos y que hay justicia y hay un juez por detrás de esta injusticia y de la falta de jueces que vimos en la historia. Tenía esto una importancia vital. Tenemos en nuestras manos miles de renglones de canciones y de poesía a las que se llaman literatura del templo. De alguna manera se la dejaron recluida a los grandes sabios, y para asegurar que sea una literatura sagrada se lo llamaba Rabbi Akiva y Rabbi Ishmael a los grandes eruditos, Rabbi Akiva y Rabbi Ishmael de la Mishnah. No es que la crearon, pero relacionaron estos cánticos sagrados a Rabbi Akiva y Rabbi Ishmael para asegurar que esas son cosas sagradas, y a partir de allí la imaginación creativa podía crear un mundo sobre otro mundo a lo largo de 1700 años. Cuando Rabbi Akiva, la Mishnah relata sobre él, en el relato de los 4 que subieron al paraíso, 4 que ingresaron, dice la Mishnah, relata, había 4 sabios que tomaron un paso místico, de manera activa, ingresaron a ese paraíso. No se les mostró ni fueron elevados, ellos se elevaron e ingresaron de manera activa y no pasiva. ¿Qué vieron? Cuando Rabbi Akiva descendió del cielo y le preguntaron, cuéntanos qué viste. No tenemos un templo, no tenemos sacerdocio. ¿Cómo se ve Dios? ¿Estuviste allí, en esos mundos superiores? Y les contestó una oración maravillosa. Se lo ve como la imagen del viento, como una forma del alma. El que sabe qué forma tiene el viento o un alma, sabe cómo se ve Dios. Recuerden, por favor, que el primer versículo en el libro Génesis, un espíritu divino sobrevuela por sobre las aguas. Ese mismo espíritu divino, la gran ventaja nuestra como pueblo y lo que nosotros le dimos al mundo, le legamos esta abstracción de la creatividad, de la imaginación creativa. Pusimos esto más allá, antes y por sobre el horizonte. Así se lo llamaba al arca. El sumo sacerdote ingresaba por dentro y veía esos querubines
y hablaba con ese espíritu divino a partir de la imaginación, porque Rabbi Ishmael era un estudioso de la Mishnah en el segundo siglo de la Era Común. El Sancto Sanctorum fue destruido en el año 70. Rabbi Ishmael, que era sumo sacerdote, relata: estas son las canciones que escuchó Rabbi Akiva cuando ascendió a los 7 templos superiores. Yo vuelvo y repito: la canción, la liturgia, la imaginación creativa, los 7 templos, los miles de ángeles en las 24 horas de guardia, los ángeles serviciales, todos son producto de la imaginación creativa, la inspiración litúrgica, la profundidad de lo terrible de este pueblo y la profundidad de la voluntad de vivir en otros mundos. Yo quiero compartirles una lectura de un renglón, de una oración que dijo Marcel Proust, el escritor judío, después del juicio a Dreyfus. Él dijo así: lo necesario, lo obligatorio de vivir en el mundo de la imaginación, en el momento en que uno tiene que vivir en ese mundo de fantasía, al tiempo que uno está como encerrado sin poder llevar adelante a través de la actividad muscular el mundo real. Los judíos no podían cargar con este mundo exterior como el único mundo existente. Sabían perfectamente que Roma destruyó Jerusalén en el año 70, que Adriano aró en el año 132 toda Jerusalén, que no había templo, ni había sacerdocio, que no había día del perdón en el templo, ni tampoco había Pentecostés, ni peregrinación, no había más 7 especies. Parte de los preceptos no se podían cumplir. Pero dijeron, desde nuestra perspectiva, nosotros viviremos en un mundo de la fantasía, de la imaginación. Por eso, en un mundo en el que se merece ser vivido, mientras nosotros no trabajamos y nos ocupamos de la crianza y del trabajo de los niños, por la noche, soñar y estudiar y escribir poesía y fantasear y elevarnos a mundos superiores, porque estamos necesitados, casi como una indemnización de este mundo terrible en el que vivimos. Visto y considerando que la historia le prometió, le aseguró a los judíos mundos terribles principalmente, el mundo judío creó mundos fantásticos, maravillosos, todos en la fantasía creativa. No tienen ningún asidero esos mundos fuera de la comunidad de la memoria del pueblo judío, por fuera de los escritos sagrados del pueblo judío, más allá de estos renglones de canciones y poesía, fuera de esta fantástica y fantasiosa creatividad judía. En la biblioteca Gershom Scholem de la Universidad Hebrea de Jerusalén, la Biblioteca Nacional, tenemos 18.000 tomos de literatura mística judía. 18.000 tomos. Imagínense cuántos años de apremios, de torturas se requirieron para poder crear toda esa creatividad mística tan importante. Yo quiero dejar el primer milenio, después de decir 4 frases más, y después pasamos a la Kabbalah en el segundo milenio. Después de la destrucción, crearon los sabios, Rabbi Akiva, Rabbi Ishmael, Rabbi Yoshua, Rabban Gamliel, crearon un nuevo mundo totalmente. Ellos dijeron, está prohibido escribir más libros. 24 son el canon judío. Esos son los hilos para la base sobre la cual nosotros tejemos el relato, nuestro relato. No podemos crear un número 25 entre los libros. Después de que quedó este reglamento y dejaron afuera otros libros que encontramos en los rollos de Judea, del desierto de Judea, dejaron por fuera algunos relatos del Gran Templo, el libro de Hanoch, el libro de los jubileos y otros tantos cientos de libros. Pero por este tsunami de la destrucción decidieron los sabios tomar estos 24 libros juntos y dejar afuera el resto. Entonces dijeron, no podemos escribir el libro número 25. Lo que se puede es explicar cada palabra y palabra de estos 24 libros en el camino, por la vía
que ustedes decían porque tiene 70 caras de interpretación la Torah. Es muy importante que entiendan este principio. Se santifica lo literal del escrito. Desde el comienzo del Génesis hasta el final del relato de la Torah, 24 libros, todos sagrados. No se puede agregar una palabra ni quitar una palabra. Pero en el momento que hicimos esa canonización, podemos, y es adecuado y es deseado, entrar dentro del texto y empezar a leerlo hacia adelante, hacia atrás, y oblicuo, y de atrás y por delante, para imaginarlo, para desarmarlo, desconstruirlo y volver a construirlo. Entendieron esa libertad exegética absoluta después que dijeron, en el mundo de la acción estamos comprometidos con lo literal. Para entender, nos dicen, cuidarán el día de Shabbat para santificarlo. Por supuesto, preservarlo es no trabajar, eso está más que claro. Pero podés decir cada año nuevamente que es Shabbat para vos. Shabbat como la novia, Shabbat como la reina, Shabbat del cántico, Shabbat de los ángeles. Vos podés seguir relatando y fantaseando todo lo que quieras. Es decir, ahí no se cerraron los portones de la explicación. Podés agregar más jurisprudencia lógica sobre las leyes del Shabbat y la Biblia. De esto se ocupa el Tratado de Shabbat. Seguimos explicando la ley todo el tiempo, año tras año. Agregar sobre esa ley, profundizar la ley, explicar la ley. Pero, al mismo tiempo, ellos van creando mundos fantasiosos de relatos, cánticos, poesías, alegorías, que se las llama Agadá. Y el debate desde el punto de vista jurídico, legal, práctico de la ley, se lo llama Halajá, la ley judía. ¿Cuál es la diferencia entre la ley judía y Kabbalah? La ley judía compromete, marca los límites y las normas de la comunidad, porque los sabios definieron que 10 judíos son una comunidad sagrada, porque después de la destrucción hubo exilio y había gente judía a lo largo de la costa del Medio Oriente, Italia, Grecia, Macedonia. Había comunidades de Israel en todos lugares, cada una de ellas una comunidad sagrada, sea que cuidaba el Shabbat y que educa a sus hijos a leer y escribir en hebreo, e intenta, lo más posible, preservar los preceptos que eran relevantes para el tiempo y lugar. Por supuesto que no cuidaban los preceptos del templo porque no había templo. Tampoco los preceptos de los esclavos porque no tenían esclavos. Eran los judíos los esclavos que llegaron a Europa como esclavos. Por supuesto que no cuidaron tampoco los preceptos de la peregrinación ni de la cosecha porque no estábamos en nuestra tierra. Pero estudiaron, aprendieron todos los preceptos, todos. A eso se le llama ley judía. Crearon un mundo imaginativo, imaginario nuevo. A eso se le llama Agadá. La ley judía es una vía que compromete, que está basada en la ley, se debe estar a la altura de una prueba racional, se debe hablar al corazón de la generación en la medida de lo posible y se debe seguir con el cambio de las causas. Debe andar, está aquí en la tierra, no en el cielo. La Agadá, se la llame alegoría, se la llame templo, se la llame mística, se la llame poesía. Una poesía, un cántico, plegaria, bendiciones, todo eso no compromete a nadie. Está dentro de lo optativo y no de lo obligatorio. Dijeron que la plegaria central de las 18 bendiciones compromete, pero hay miles de plegarias a disposición de la voluntad de quien ora. La ley judía no es optativa, es obligación, pero todo el mundo de la Agadá, en todos sus componentes, son optativos. 2 párrafos más sobre la generación de Rabbi Akiva y seguimos adelante. En la generación de Rabbi Akiva y sus amigos, fijaron las dos oraciones que crearon la literatura cabalística. Rabbi Akiva y sus amigos dijeron, en el momento que el templo fue destruido, el Mesías nació. De la dialéctica de esa desgracia, de esa tragedia, surge la esperanza mesiánica. Dije, no renunciamos a la historia. Destrucción, exilio, tragedia,
Jerusalén destruida, cruzadas, la destrucción de Betar, miles de muertos. No renunciamos a la historia, no nos rendimos. Cuando el templo fue destruido y todo lo que dije, el Mesías nació. Tenemos horizonte, tenemos esperanza. Un día saldremos de esta destrucción a la redención. Esto era lo primero que crearon los sabios en el momento de la destrucción. No van a decir, uy, pobre de nosotros porque nos han destruido, y decir que por nuestros pecados hemos sido exiliados, pero nosotros podemos enmendar este mundo quebrado. Podemos redimir esas chispas desde la oscuridad. Podemos corregir y enmendar al mundo. Vieron que el paisaje, el horizonte hacia el cual tienden, desde la profundidad de la destrucción hacia el mundo mesiánico y la redención. ¿Qué es el Mesías? No es un nombre, es un concepto. El mundo mesiánico es muy simple su significado. Todo puede ser distinto. Ese es el significado de Mesías. Todo puede ser distinto. Hoy ustedes son esclavos, mañana serán libres. Hoy ustedes no tienen tierra, son irredentos, mañana volverán a la tierra. Hoy no están en Sion ni en Jerusalén, volverán. Si todos los días en la plegaria van a decir, volveremos a Sion con piedad. Han creado un horizonte anterior y más allá de todo, cuando no había ni antes. Ese es el nombre del Sancto Sanctorum. No había más Sancto Sanctorum en Jerusalén después del año 70 de la Era Común. Pero a lo largo de 1000 años crearon ese mundo mesiánico alternativo hacia el que tuvieron la intención de poder continuar. Y lo último de esta generación. Crearon algo nuevo totalmente que no había antes. Primero el Mesías y luego a su pareja, la santidad, la divinidad. El concepto de divinidad, por supuesto, es la dimensión del mundo divino. Dios no es un hombre, no es una mujer, no es masculino o femenino, pero su voz es una voz varonil. No hay un verbo neutral en hebreo, o se lo conjuga, sea masculino, sea femenino. Cuando Dios habla en los 24 libros de la Torá, habla únicamente con una voz masculina, siempre. Y después de la destrucción, cuando ya no hay divinidad, porque no hay Santo Sanctorum, no hay divinidad en ese Santo Sanctorum, intentan los sabios un nuevo concepto que es esta divinidad, cuando ya no hay tabernáculo, cuando ya no hay templo. Se lo llama a ese templo, a ese monte del templo, porque volveremos a este hogar, a este templo. Nunca se le llamó a ese monte del templo hasta que no fue destruido el templo. 999 veces en la Torá dice monte de Sion, ombligos, punto central de la tierra. Allí es el signo de belleza donde está Dios. Desde Sion sale la voz de Dios. 999 veces el monte Sion es el monte sagrado sobre el que estuvo el Sancto Sanctorum y el templo. Desde el momento que fue destruido el templo, dijeron los sabios, nosotros hacemos una revolución. En lugar de llamarlo monte Sion, el dolor es muy grande, Sion y Jerusalén fueron destruidos, lo llamaremos monte del templo. El monte que no tiene templo, pero tendrá en nuestra imaginación. A ese monte volveremos de una manera así o distinta. Esa divinidad que había en el Sancto Sanctorum fue exiliada, trasladada de ese Sancto Sanctorum en el momento que no había más Sancto Sanctorum. Hemos creado un nuevo concepto, santidad, divinidad, en una voz femenina. Ante todo, se exilió al Monte de los Olivos. Luego, en cada lugar donde hay 3 personas juntas estudiando, la divinidad está posada sobre ellos. La divinidad se exilia junto a nosotros, como si fuera que nos llevamos un hilo del templo, casi un hilo de seda, largo a lo largo de los años, que se lo llama divinidad, santidad. Estuvo en el gran templo esa presencia divina
era cuando hablaba desde dentro del arca sagrada. Yo soy el que impongo la justicia desde aquí, desde las alas de los querubines. Así se lo denomina en el versículo. Ya no hay querubines, ya no hay templo, pero la divinidad abandonó el templo y sale hacia todo lugar donde allí hay 3 personas sentadas estudiando en idioma hebreo. La santidad está posada sobre ellos. En cada lugar donde se lee Torah, donde se estudia Mishnah, donde se lee del libro de rezos, donde se escuchan las bendiciones en hebreo, allí está la divinidad. La divinidad se transformó en la comunidad de Israel, en la diáspora. Nosotros somos la comunidad del exilio terrenal. Vamos de aquí hacia allí, nos echan de aquí, vamos allí. Esa divinidad se exilia junto a nosotros. Ahora queremos dar un salto 1000 años. Llegamos al siglo XIII. Quiero recordar que Rabbi Akiva falleció en el segundo siglo junto a Rabbi Yehuda Ben Baba, Rabbi Yehuda Hutzpita Turgemán, Rabbi Ishmael, sumo sacerdote, todos ellos, los 10 masacrados en nombre de Dios, fueron asesinados por los romanos porque se mostraron empecinados en seguir enseñando la Torá y se ocupaban de eso, la enseñanza de la Torá. Los romanos los mataron a todos, haciendo honor a la santidad de Dios. Ustedes no nos pueden sacar, le decían a los romanos, nuestra capacidad de libre albedrío, nuestra elección, aún del débil, que es la única fuerza que tenemos, el poder de poder elegir cómo vivo y cómo muero. Los judíos eligieron morir santificando el nombre de Dios, enseñando Torah, morir santificando el nombre de Dios y estudiar el idioma hebreo, morir en la santidad de Dios y estudiar cuidando los preceptos, la circuncisión, el Shabbat, los preceptos. Este es el ideal. El mismo Rabbi Akiva, que falleció santificando el nombre de Dios en el año 132 de la era común, y Rabbi Ishmael, se transformaron en los personajes centrales de esa literatura de los templos que fue escrita durante el primer milenio. Rabbi Akiva se elevó, ingresó al Pardes, al paraíso, salió, vuelve a entrar, vuelve a salir. 1000 años en la infantasía no había un Sancto Sanctorum, y cuentan relatos, cánticos, poesías, y construyen un mundo que no existe a partir de la inspiración en los salmos, en los escritos sagrados, en los escritos que se encontraban en los rollos del desierto de Judea. Un mundo completo, construido a partir de la fuerza de la canción, de la poesía, y con la esperanza de que seguiremos relatando aun cuando nos quieran acallar. Aún habiendo llegado como esclavos en el segundo siglo a España o a Roma en el primer siglo, porque por nuestros pecados y transgresiones salimos a la diáspora, y Tito nos destruyó y nos exilió, y Adriano hacia España. Tito era romano. Nosotros seguiremos haciendo lo que fuimos ordenados a cumplir, cuidaremos el Shabbat y enseñaremos a nuestros hijos a estudiar, aprender a leer en idioma hebreo, para que puedan seguir contando esa memoria comunitaria de ellos. Cada Shabbat, cuando cesan los trabajos, también los esclavos frenaban. Los judíos crearon comunidades sagradas muy pequeñas a lo largo de todo el Mediterráneo, en Alejandría, en Ostia, en Barcelona y en Gerona, en España, en Tarragona, y también en Macedonia, en Salónica, en Izmir. En cada lugar donde había una ciudad portuaria, allí había una comunidad judía. ¿Por qué en los puertos? Porque en los puertos allí esperaban a los judíos que iban llegando después. Había comunidades judías a lo largo de toda la costa mediterránea. Hubo algunos que se quedaron en Israel. Los hombres los exiliaron, a los fuertes, a los que se les podía utilizar como fuerza, mano de obra humana, para poder excavar, para acabar los túneles, todo lo que se requería, fuerza física. Los varones judíos fueron tomados como prisioneros. Llegaron a Europa como prisioneros. No tenían estatus legal libre.
Y esto recordaron cuando 1000 años después los expulsaron de lugar en lugar. Les dijeron, ustedes llegaron como esclavos a Europa, lo que también era verdad en ese objetivo, y por eso no tienen ningún derecho de hombres libres. Tienen prohibido llevarse absolutamente un centavo de todo vuestro patrimonio, porque todo lo han ganado de nosotros en nuestra tierra, y cuando se los expulsa, pueden llevarse una sola cosa en la mano, pero no plata, ni oro, ni piedras preciosas, ningún tesoro que tenga valor material en su esencia. Esto lo van a recordar en el final, porque cada vez que los judíos en cuya disciplina pudieron tener presencia, que le permitió la iglesia cristiana, era a partir de la toma de intereses. No podían trabajar en la agricultura, estamos ya en el segundo milenio. Tenían prohibido estudiar a la par de los demás. Todo estaba prohibido y prohibido y prohibido. Los judíos tenían una sola libertad: estudiar, leer, escribir, imaginar, fantasear, en el momento, en el tiempo en que se le permitía solamente, a nivel comercial, ocuparse de las tomas de préstamos con intereses. Porque analizaron y explicaron desde lo superficial: no vas a tomar usura de tu hermano, no vas a prestar dinero con intereses. ¿Ustedes conocen algún banquero que no quiere ganar intereses? Me va a poner muy contenta conocerlo. No hay banqueros que presten dinero sin intereses, sino tan solo con fines caritativos. Pero negocios no tiene que ver con caridad. Negocio tiene que ver con inversiones y ganancias. Para que haya una inversión gananciosa se requiere del interés. La Iglesia cristiana prohibió ese interés. Esta era fundamentalista en el sentido de que solo leía lo literal del escrito. Los sabios en los primeros siglos del primer milenio crearon algunas leyes alrededor del interés. Sí se puede de esta manera tomar interés. Hay tratados enteros del Talmud que se ocupan de cuestiones comerciales con interés, porque entendían que era imposible sin. La Iglesia lo prohibió. Por eso los judíos eran los prestamistas con intereses. ¿Se acuerdan del mercader de Venecia, Shylock? Esto es lo que él hacía. Él prestaba con intereses y tenía la expectativa de recibir a cambio el préstamo. Los cristianos odiaban a los judíos con la inspiración de la Iglesia, que dijeron que solamente los judíos, pérfidos judíos, son los que prestan con intereses. Ellos, los que dijeron de manera crítica con respecto al interés tomado por los préstamos, ellos también lo hacían para construir iglesias, para realizar ceremonias. Y los que más lo hacían eran los reinados. Fernando e Isabela pudieron completar la reconquista con dinero judío. En el momento que se definió en 1492, en el verano, anunciaron la deportación de todos los judíos de España para no devolver los préstamos, las deudas, ni un centavo de los millones que los judíos banqueros les dieron a los reyes españoles a partir de la confianza y de la adhesión de la Iglesia cristiana contra los musulmanes, que era un interés español central. Pero para no devolverles el dinero, por eso los expulsaron, a pesar de que lo envolvieron en todo tipo de excusas. Queremos un país puro de cristianos, no queremos aquí apóstatas, ni judíos, ni musulmanes, solo cristianos puros. Tan solo era para presentar como excusa, no querían devolver la deuda. Lo mismo, 100 años antes, no lo crearon esto, no lo inventaron los españoles. En 1309, el rey de Francia expulsó a los judíos y creó el museo, fundó el Museo Louvre con el dinero de los judíos. Fue construido a partir de préstamos que tomaron los reyes franceses, que eran los banqueros, los judíos de esa época, y no se lo devolvieron. Por supuesto, los expulsaron con excusas: ustedes matan a niños, asesinan, todo mentiras. La causa concreta era no devolver. Ahora estamos en el siglo XIII. Entre 1096 y 1296, cuando los cruzados
salieron de Alemania y de Francia para conquistar la Tierra Santa, la Tierra de Israel, de manos de los musulmanes. Los musulmanes conquistaron la Tierra de Israel en el siglo VII. Estuvieron en el siglo VIII, IX, X, hasta que Urbano, el Papa, en el año 1096, y dijo así: todo aquel que vaya a conquistar la tierra sagrada de manos de los musulmanes está libre de devolverle las deudas a los judíos. Y dijeron: ¿por qué no vamos ahí de paseo? Está bárbaro, no debemos devolver ninguna deuda. Y por supuesto, la anulación de deudas se hizo como un negocio fantástico. Esos fueron los cruzados que salieron para liberar la tierra sagrada a la concepción cristiana de los apóstatas musulmanes. Si nosotros ya vamos a matar a los apóstatas, ¿por qué no? Agarremos a otros apóstatas en el camino. Si hay judíos, matémoslo. Vamos a matar a todos los judíos de la comunidad de Barmaiza. Vamos a asesinar todos los judíos de otras comunidades. Vamos a obligarlos a convertirse al cristianismo, a los de la comunidad de Regensburg, a todos los de la comunidad de Colonia. Y nosotros, ahí ya estamos entonces libres, exentos de devolver los préstamos. Estamos hablando de mucho dinero y, por cierto, no tan solo de amor a Dios. Esta era la situación en 1296, cuando la tragedia, cuando los sabios del Talmud, que provenían de Ashkenaz, relacionados con Rashi, con Rabbeinu Tam, esos son los judíos que fueron asesinados o se convirtieron a la fuerza al catolicismo por los cruzados y por la Iglesia. La única comunidad que quedó de manera relativa menos impactada, dañada, fue la comunidad de los judíos de España, Cataluña y Castilla, y en la frontera común con Francia, que estaba bajo dominio español, entre Montpellier, en esos lugares, en esas regiones en los que no pasaron cruzados, allí se constituyó la Kabbalah, allí fue creada. Era la única comunidad cuyos hijos no fueron asesinados y sus personas, sus integrantes, no fueron masacrados y sus rabinos no fueron obligados a convertirse al cristianismo, no fueron bautizados. La comunidad judía de España dijo: ahora vamos a levantarnos y vamos a hacer lo que hicieron los sabios después de la destrucción del segundo templo. Vamos a construir un nuevo mundo judío. Hacemos cosas nuevas, antiguas, así lo llaman al libro del Zohar en arameo, una palabra nueva, antigua. Eligieron de todo el mundo judío. ¿Se acuerdan el ejemplo que les di, la fantasía de los hilos para el tapiz? Tomó a la generación de Rabbi Shimon Bar Yochai, que se rebeló contra los romanos, que estuvo en esa cueva, según las alegorías, 14 años, estudió con Eliyahu el profeta, escribió un libro. Todos son relatos. Ellos contaron que en esa generación, la generación en la cual ellos vivieron después de la tremenda destrucción, eso equivale en el calendario hebreo al año 1096, en el cual madres y padres masacraban a sus hijos para que no sean secuestrados por la Iglesia Católica para transformarse en curas contra su voluntad. Esto está documentado ampliamente por cristianos como así también por judíos. Y hay investigadores que dicen que este es el marco para las calumnias, porque los cristianos que vieron a los judíos asesinando tan solo a sus propios hijos, a sus amados hijos, para que no caigan en manos de la Iglesia, dijeron: si ellos pueden matar a sus propios hijos, mucho más van a matar a los hijos nuestros. Por supuesto que nunca hubo un judío que mató a un niño no judío. Mataban a los suyos, a sus amados del alma, por esa descripción que había al final del relato de Flavio Josefo sobre la guerra de los judíos, donde Rabbi Eleazar, el sacerdote, cuenta en ese discurso de libertad o muerte en Mesada: ¿qué quieren mis hermanos valientes? ¿Caer en manos de los romanos paganos, en manos de ellos caer y llegar como esclavos a Roma, ver a sus mujeres
transformarse en cautivas y sirvientas de los romanos y vuestros hijos también? ¿O prefieren matar a los niños, a ustedes mismos, a los amados del alma de ustedes y morir como personas libres? Ese mismo año de la Gran Cruzada, siglo XI, 1096, el rabino Gershom, luminaria de la diáspora, escribió un libro que es la traducción al hebreo del libro de Fabio Josefo, en el que describe dramáticamente cómo los judíos matan a sus amados del alma, madres y padres matan a sus hijos y se suicidan, y lo tradujo del latín al hebreo y dijo que ese es un libro más de los libros sagrados del pueblo judío, y los judíos desgraciados lo llamaron como el rabino Gershom, luminaria del exilio, cuando se les dio la opción entre libertad y muerte, eligieron como personas libres y no para ser humillados como cristianos convertidos a la fuerza. Yo quiero que sepan bien que en esa misma época y en el mismo lugar, en el mundo musulmán, Maimón, padre del Rambam, Moshe, hijo de Maimón, el juez, ellos llegaron al veredicto opuesto. En el mundo musulmán y no en el mundo cristiano, es mejor convertirse al Islam y vivir hasta que pase la tormenta y seguir siendo judíos, a la inversa de lo que pasaba en el mundo cristiano, donde estaba permitido matar, suicidarse, en lugar de vivir como cristianos. Porque con el Islam no teníamos una cuestión teológica. El Islam nunca nos dijeron que fuimos asesinos de Dios, ni de niños. Los cristianos acusaron a los judíos de todo mal. Los islámicos no. Ellos dijeron, pues, permítanle a los judíos convertirse al Islam en momentos de tragedia y persecución, pero no le permitieron, por veredicto rabínico, al cristianismo convertirse en momentos difíciles. Ahora, en esta época tremenda, en esas generaciones, cuando la historia era muy difícil, pero más que difícil, oscuridad y negro, los judíos de españoles dijeron, llegó el momento de hacerlo de Rabbi Shimon, hijo de Yochai, y Rabbi Akiva y Rabban Gamliel, y construir ese mundo judío nuevamente. Vamos a inventar a Rabbi Shimon Bar Yochai. Está todo en la fantasía. Rabbi Shimon Bar Yochai del Zohar es una invención magnífica. En base a Rabbi Shimon Bar Yochai, el estudioso de la Mishnah hace 1000 años, el nuevo Rabbi Shimon del Zohar, ese protagonista del libro del Zohar, que es el libro del resplandor, el libro de la luz, que viene a decir a los judíos, por detrás de esa oscuridad de la diáspora hay una luz oculta maravillosa y está al alcance de vuestras manos. Cuando ustedes en la noche se ocupan de una nueva exégesis de la Biblia, de acuerdo al significado literal, a la insinuación, al secreto y a lo esotérico, así lo que se dice 1000 años atrás en el libro de la creación, cuando quiso Dios crear este mundo, lo creó con 32 sendas de la sabiduría, 22 letras del alfabeto y con 10 atributos, con el libro, con el número y con el relato. Vamos a crear y construir nuevos mundos como Dios, porque la lengua, la palabra y el espíritu son divinos y son humanos al mismo tiempo. ¿Se acuerdan eso que inventamos en la época de Rabbi Akiva? Esa divinidad ahora ascendió un peldaño. Se lo llama el mundo de la palabra, se lo llama la congregación de Israel, se lo llama como novia y novio, la hija de Sión en la diáspora. Y todos aquellos lectores del libro de Zohar se les dijo, deben investir esa divinidad en los preceptos que ellos hacen. No hay nuevos preceptos, son los mismos. La intención de los preceptos es nueva. Ahora dices,
en este momento de cada precepto y precepto, esto está dedicado a la especificidad de Dios. Esta cuestión del recuerdo con esa divinidad presente. Dios es la Torah escrita. La divinidad es la Torah oral, o si quieren. Dios es la Torah escrita. La Torah escrita, esos hilos de los que hablamos antes. La Torah oral, la divinidad, es la Torah que nosotros creamos, el pueblo judío crea, con su estudio, con su conocimiento, con su legislación, con su transmisión, con sus hechos. Ahí se combinan entonces ambos elementos, esa especificidad y unión entre la Torah escrita y la Torah oral, entre el pasado y el presente. Eso es lo que crea ese mundo nuevo, que se lo llama el mundo del libro del Zohar, del resplandor. Y llegamos a Rabbi Yosef Karo, que vivió después de la expulsión de España. Pero, presten atención, tan solo empezaron a escribir el libro del resplandor al final del siglo XIII, en las primeras décadas del siglo XIV, y nos dijeron que cada persona dice, hablamos solamente de hombres, porque hasta el siglo XX no había mujeres en ese mundo de la cultura judía. Todos los varones judíos, todos los hombres que sabían leer y escribir, desde los 3 años y hasta los 13, en idioma hebreo, y había gente que sabían explicar también, crearon algo maravilloso. Ellos dijeron, cada instante que nosotros estudiamos y explicamos y fantaseamos y creamos nuevos relatos, estamos creando un nuevo mundo con el libro, el número y el relato. Cada momento en que creamos, construimos ese mundo de fantasía, estamos acercando la llegada del Mesías. El mundo está quebrado y nosotros lo corregimos. En 1348, a mediados del siglo XIV, llegó la peste, la epidemia negra. Llegó un barco de Crimea a Sicilia, un barco comercial. En el barco había ratas, ratones, como nunca se había visto en Europa. Esos ratones y ratas de Sicilia, Italia, a Francia, a Alemania, la iglesia dijo, estos son los judíos que envenenaron los pozos de agua y por eso debemos quemarlos. Los judíos de España y de Francia y de Italia y de Alemania, desgraciados, fueron deportados de lugar en lugar o fueron incinerados por ser responsables de ese envenenamiento de los pozos. Por supuesto que los judíos tomaban ese mismo agua como cualquier otro y nunca hubo un judío que envenenó algún pozo de agua de alguien porque era el mismo agua que tomaban ellos y sus hijos, de los mismos pozos de agua, de los mismos manantiales. Pero los cristianos, que siempre estaban acostumbrados a decir que los judíos eran culpables de todo, hasta tal punto que hasta crucificamos a Jesús, a pesar de que solo el gobierno romano tenía la posibilidad, el poder de imponer esa sanción, y no una comunidad que vivía bajo ese gobierno romano. En el tiempo que los judíos son expulsados de Francia en 1309, de Inglaterra en 1290, de toda Europa en 1308, de España en 1492, son compulsivamente obligados a llegar como cristianos a Portugal. Son deportados, se ahogan en el mar. Un tercio del pueblo judío queda obligado a permanecer como cristiano, otro tercio se ahoga en ese mar en 1492 y un tercio llega al mundo musulmán, a las costas norafricanas, a Turquía, a Grecia, al Imperio Otomano, y comienza a construir el nuevo mundo judío destruido. Rabbi Yosef Karo fue el primer hombre que escuchó que el mundo de la palabra, de la divinidad, la congregación de Israel, habla en él, como si Dios, así como Dios habló a Moisés, así Yosef Karo, que desarrolló toda la Mishnah y todos los agregados y todo el Talmud jerosolimítano y el babilonio y todos los primeros sabios
y Maimónides y todos aquellos exégetas del Talmud, los recolectó en el Bet Yosef, los compiló y los trajo como ley judía. Él es el que dijo, yo cuido esa voz que habla en mí. A esa voz se le dice, yo soy la voz de Dios que te indica lo recto. Lo llama la voz de mi amado, y esa voz que le habla le dice, soy la Mishnah, soy la divinidad, soy la congregación de Israel, soy la hija de Zion en la diáspora. ¿Y qué le dice esa voz? No dejes de estudiar ni por un instante. Imagínense al Rabí Yosef Karo decirle que no dejes de estudiar. Es como la madre judía internalizada. No dejes de estudiar en ningún momento. El hombre que escribió el Bet Yosef, el Magid Meisharim, el Kesef Mishneh, el Shulchan Aruch, que escribió una biblioteca entera, no solo un libro, esa voz interior que lo define como yo soy Dios, el que te indica esta justicia con lo recto, y lo llama, esta es la voz de mi amado que llega, y soy yo la divinidad, yo soy la congregación de Israel, yo soy la Mishnah, yo soy el alma. Yo hablo en tu boca, y ¿qué le dice? No dejes de estudiar ni por un instante. Esa es la madre judía, no dejes de estudiar en ningún momento. Levántense y vayan a la tierra de Israel, porque no todos los tiempos son iguales. En cada instante en que estudias y enseñas, y tus amigos estudian y enseñan, ustedes están poniendo en un lugar especial a Dios y a la santidad, a la Torah escrita y a la Torah oral. Ustedes me están redimiendo, me están invistiendo. Estoy desnuda de preceptos que no se puede cumplir. Ustedes me elevan a mundos superiores, y el Mesías llegará. A través de vuestro estudio están acercando al Mesías. Karo y Shlomo Alkabetz y Moshe Al-Sheikh, que escucharon esa divinidad hablante en la garganta de Rabí Yosef Karo en la fiesta de Shavuot en 1533, se levantaron e inmigraron a la tierra de Israel. Fundaron Safed. Allá había ya judíos en Safed. También los que están aquí visitaron y se vivieron a esa ciudad de los cabalistas. La fundó Rabí Yosef Karo cuando la divinidad le dijo, levántense e ingresen a la tierra de Israel. No son todos los tiempos iguales. Karo habló en voz alta desde esa sensación de pérdida, de una revelación. En la fiesta de Shavuot, cuando llegó la mala noticia de que su amigo Shlomo Molcho fue incinerado en 1532 por la Inquisición en Mantova, Italia, porque era un converso cristiano que volvió a judaizarse. La Iglesia dijo, ningún judío cristiano volverá a su judaísmo, porque el bautismo, esa conversión, no tiene vuelta atrás. No puede uno cristianizarse y volver a ser judío. Shlomo Molcho dijo, por 24 años que viví como cristiano, yo expreso mi lamento y mi pesar y quiero expiar mis transgresiones para ser incinerado como una ofrenda. No le dieron opción en absoluto de volver a ser judío. Lamento mucho por los años que viví como un marrano sin saber que era judío, y fue incinerado. En el medio del Renacimiento, en Mantova, en 1532, noviembre, cuando el conocimiento, la noticia llegó a Yosef Karo, se desmayó, y entonces la voz de la divinidad, en medio de la noche de estudio de Shavuot, habló desde adentro y le dijo, no dejen de estudiar ni un momento. Cada instante que ustedes estudian me elevan. Cada instante que se ocupan del estudio y del apego, ustedes están fortaleciendo la fuerza, el poder del Mesías y la redención, y reducen la diáspora y el sufrimiento. Estudien, estudien, estudien. Esto es lo que hicieron. En Safed escribieron miles de páginas
y decenas de tomos. La Cábala de Safed revivió a todo el pueblo de Israel a lo largo de los próximos 400 años. Como ustedes saben, y no voy a extender, quiero terminar con el siguiente párrafo. Todo el pueblo judío tuvo un gran sufrimiento en 1492 al ser deportados por las persecuciones de la Inquisición durante todo el siglo XVI, por los marranos obligados a cristianizarse, por los decretos de Khmelnytsky en el siglo XVII, por los decretos y los disturbios en el siglo XVIII. Y cuando el Baal Shem Tov llega al cielo y ve al Mesías, le pregunta: ¿cuándo vas a venir, mi estimado Señor? Y le contesta: cuando se expandan tus manantiales hacia afuera, cuando le enseñes a todos lo que yo te he enseñado a ti. ¿Qué le enseñó el Mesías al Baal Shem Tov? Y con esto concluimos, para que ustedes también sepan qué le dijo el Mesías al Baal Shem Tov. En cada letra y letra de la letra del idioma sagrado hay mundos, almas. Agregué lo de la lengua sagrada en cada letra y letra. Mundos, almas y divinidad. Cuando ustedes estudian esas letras del idioma sagrado, ustedes están creando la comunidad de la memoria judía que nos une con Dios y la divinidad, entre la Torah escrita y la Torah oral, entre el pasado, el presente y el futuro. Y ustedes también tendrán el mérito de ver la redención en su tiempo, en vuestro tiempo. Después de 2000 años, llegamos al mérito de un Estado soberano en Israel, que lo adquirimos a través de 6 millones de asesinados, con una historia de dolor durante 2000 años. Pero el hecho concreto que estamos aquí, hablamos hebreo, leemos y escribimos en hebreo, oramos y bendecimos en hebreo. Aún aquellos que no saben bien el hebreo, elevan esas plegarias, ya sea en fonética. Yo escuché en el templo Amihai 700 personas cantando salmos y bendiciones, aun cuando no todos sabían el sentido de lo que están diciendo. Y recuerden, nosotros hablamos hebreo, mientras que ninguno habla babilonio, acadeo, asirio, acadeo. Todos eran grandes pueblos, pero no tenían una cultura de un mundo creado a partir de un libro, de un número, de un relato. Esta cultura del Espíritu Santo, del Espíritu Sagrado, de conocimiento y palabra, para leer, memorizar y transmitir, relatar y pasar de generación en generación lo que dice, lo que tiene que ver con los espíritus y el conocimiento de la verdad. Que seamos bendecidos con la paz, libertad y paz para todos. Muchas gracias. Por un año bueno, seamos todos inscriptos y sellados. Presten atención. Un buen año todos saben. Queremos siempre un buen año. Por lo menos como esta que tuvimos, y Dios quiera mucho más, mucho mejor. ¿Por qué inscriptos y sellados? Porque para nosotros cada cuestión escrita es sagrada y toda cosa sagrada está escrita. Nosotros sostenemos ese mundo entre lo revelado y lo esotérico, entre el pasado y el presente y el futuro, y decimos una cosa muy importante. En la Torah está escrito, estos son los tiempos de Dios, llamados tiempos sagrados, a los cuales van a aludir en su momento. Nuestro tiempo es sagrado, porque la libertad es sagrada. La base del pueblo judío que comenzó como esclavos fuimos en Egipto, esa es la verdad santificada para todo el pueblo judío, y nosotros queremos darla como ofrenda, como regalo a todos los seres humanos. Nuestra libertad estaba basada, dependía del número 7. 7 días, cada 7 días el día Shabbat. En el año bíblico que comienza en el mes de Nisan, 7 fiestas en las cuales no trabajamos. Cada 7 años, el año sabático en el que no se trabaja. Cada 7 años sabáticos, el jubileo, que tampoco. ¿Qué son todos estos tiempos? Estos son tiempos de libertad, tiempos sagrados.
en los 70 días del año que nosotros no trabajamos, santificamos la libertad, amamos el conocimiento, ampliamos la justicia y la paz y la igualdad y la libertad para bien del mundo todo. Cuando nosotros decimos el año próximo en Jerusalén o el año que viene para un año bueno seamos inscritos y sellados, queremos que todos sean bendecidos con paz, con justicia, con conocimiento, con verdad, con igualdad y con libertad. Shana Tova para todos.